Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony y soy catequista de la parroquia La Sagrada Familia del Centro Pastoral Señor de los Milagros. Y el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro acompañado por mis hermanos Miguel, José, Catherine, Nayeli y Davy, para poder realizar el tema de esta semana, que es la Biblia. Pero antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración. Para ello quiero pedirte que en el lugar en el que te encuentres, cierres tus ojos y nos pongamos todos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por concedernos un día más de vida y por permitirnos estar reunidos en tu nombre. Sabemos y creemos plenamente que tú has inspirado a los autores de la Biblia. Concédenos entender lo que a través de ellos nos has querido decir y permítenos llevar la buena nueva por todo el mundo. Asimismo, ilumínanos el día de hoy para poder comprender el tema que está a punto de iniciar, el cual estamos seguros nos ayudará en nuestra formación cristiana. Amén. Antes de comenzar con el tema, haremos una pequeña dinámica para ver cuánto sabes acerca de los libros de la Biblia y su división. Como puedes observar, hay dos columnas. En el lado derecho, con el nombre de 8 libros bíblicos, y en el lado izquierdo, el nombre de 4 conjuntos de libros, todos pertenecientes al Antiguo Testamento. Lo que se debe hacer es indicar a qué conjunto pertenecen estos 8 libros. En esta parte existen 2 libros para cada conjunto. Por ejemplo, el libro de Jeremías pertenece al conjunto de libros proféticos. Ahora es tu turno, que comience la cuenta regresiva. Las respuestas son las siguientes. Bien, ya concluimos con la primera parte de la dinámica. Anota el número de tus aciertos. Si acertaste todos o más de la mitad, vamos por buen camino. Si no es así, no te preocupes. Tendrás una segunda oportunidad ahora con los libros del Nuevo Testamento. En esta parte se está considerando solo 4 conjuntos, ya que el libro de los Hechos de los Apóstoles es individual. De los 8 libros que observamos hay 2 evangelios, 3 cartas paulinas, 2 cartas católicas y una sola carta profética. Que comience la cuenta regresiva. Las respuestas son las siguientes. Bien, la dinámica ha terminado. Muchas gracias por participar. No te preocupes por tu resultado, que a continuación aclararemos todas tus dudas. Comencemos. La Biblia es un conjunto de libros sagrados, que aunque Dios no le escribió con su propia mano, inspiró a los hombres para que lo hicieran por él. Las lenguas en las que fue escrita la Biblia originalmente son el hebreo, el griego y el arameo. ¿Cómo se divide la Biblia? La Biblia se divide en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos un total de 46 libros, mientras que en el Nuevo Testamento encontramos 27 libros, teniendo la Biblia un total de 73 libros, los cuales conforman el canon bíblico.
¿Cuál es el tema central de la Biblia? Cristo es el centro y el corazón de toda la Escritura. En el Antiguo Testamento como promesa y esperanza, y en el Nuevo Testamento como realidad visible, perfecto Dios y perfecto hombre. ¿Qué otro nombre tiene la Biblia? La Biblia también es llamada la Sagrada Escritura, libros sagrados, libros inspirados, palabra de Dios. ¿Sabías que en el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia? Para nosotros los católicos, en septiembre celebramos el mes de la Biblia, ya que el 30 de ese mes conmemoramos el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia de griego y hebreo a latín. Hola, soy Miguel y a continuación hablaremos sobre el Antiguo Testamento. En esta parte de la Biblia se nos muestra a Dios como creador y como quien conserva el mundo, siendo guía y educador de los hombres. Como ya lo había mencionado Anthony, el Antiguo Testamento está conformado por 46 libros, los cuales se dividen en Pentateuco, históricos, sapienciales y proféticos. El Pentateuco está conformado por los 5 primeros libros de la Biblia, los cuales son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Algunos de los hechos que encontramos en estos libros son la creación, Adán y Eva y el origen del pecado, el diluvio universal, lo ocurrido en la Torre de Babel, la historia de Abraham, de Isaac, hijo de Abraham, de Jacob, hijo de Isaac, de José, hijo de Jacob, la historia de Moisés, la partida del pueblo de Israel de Egipto, los 10 mandamientos, rituales y sacrificios, el día de la expiación, hechos ocurridos en el desierto, leyes morales y de justicia para el pueblo, la muerte de Moisés y el nacimiento de un nuevo líder, Josué. ¿Sabías que Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham al momento de establecer su alianza con él? De la misma manera con Jacob, a quien le cambió el nombre por Israel, cuando le dijo que le daría a él la tierra que le prometió a Abraham e Isaac. Libros históricos narran la historia del pueblo de Israel, dando una perspectiva de fe. Son historias sagradas en las que los historiadores descubren la presencia salvadora de Dios en el acontecer diario, siendo un total de 16 libros históricos. Y son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Libros sapienciales. Son una profunda reflexión del hombre, que iluminado por la fe en Dios, trata de dar una respuesta a todos los problemas de la vida humana, como el amor, dolor, muerte, etc. Estos libros también son considerados poéticos o didácticos. Sapienciales por su contenido espiritual, poéticos por su forma y didácticos por su enseñanza. Los libros sapienciales son 7: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. ¿Sabías que el libro sapiencial eclesiástico también recibe el nombre de Sirácides? Libros proféticos. En estos libros los profetas hablaban en nombre de Dios y eran guardianes del pacto. Existen un total de 18 libros proféticos, los cuales se dividen en profetas mayores y menores. Los profetas mayores son 4: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. A Jeremías se le atribuye la autoría de 2 libros más, Baruch y Lamentaciones. Baruch fue secretario de Jeremías, quien escribió este libro bajo el dictado de este profeta mayor. Los profetas menores son 12: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hola, soy José y ahora hablaremos sobre el Nuevo Testamento. En esta segunda parte de la Biblia se condensa la vida y mensaje de Jesucristo, los relatos de las primeras comunidades de cristianos,
la carta de los apóstoles que forjaron las líneas orientadoras y la revelación a San Juan. Como ya sabemos, el Nuevo Testamento consta de 27 libros y se dividen en los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas católicas y una carta profética. Los Evangelios. La palabra Evangelio significa buena nueva. Esta buena nueva se refiere a la vida y a la predicación de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios hecho hombre. Los Evangelios son 4. Primero tenemos el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo fue el segundo evangelio que se escribió. Fue escrito por el discípulo Mateo, también llamado Leví, quien originalmente era un recaudador de impuestos. Como segundo evangelio tenemos el Evangelio de San Marcos, que muestra las características del mesianismo de Jesús. San Marcos no fue un apóstol de Jesús, pero fue un compañero de uno de los viajes de San Pablo y amigo íntimo de San Pedro, por lo que se cree que el Evangelio se escribió a partir de los relatos orales que San Pedro le dio. Como tercer evangelio tenemos el Evangelio de San Lucas. San Lucas, al igual que San Marcos, no fue uno de los 12 apóstoles. Él era médico y compañero de viajes de San Pablo. Su evangelio muestra las características de los seguidores de Jesús. Tanto el Evangelio de San Mateo como San Marcos y San Lucas son conocidos como evangelios sinópticos. Sinóptico significa tomando el mismo punto de vista. Los tres presentan la vida de Jesús de una manera muy similar entre sí. Como cuarto evangelio tenemos el Evangelio de San Juan. San Juan fue uno de los apóstoles de Jesús. Su evangelio es muy diferente al de los otros evangelios. Incluye más doctrina y enfatiza la deidad de Cristo. Es considerado por muchos como el evangelio más profundo y espiritual de la Biblia. San Juan dijo que su razón para escribir era para que puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tienes vida en su nombre. Entre los acontecimientos más importantes que narran los evangelios tenemos la anunciación del ángel a María, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel, el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús en el Jordán, los milagros de Jesús y sus enseñanzas mediante parábolas, la elección de los 12 discípulos, la transfiguración del Señor, la última cena de Jesús con sus discípulos, el lavado de pies, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, la flagelación y coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario, la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles, también conocido como el libro de los Hechos o simplemente los Hechos. Fue escrito por San Lucas y es el quinto libro del Nuevo Testamento. Entre los acontecimientos más importantes que narra Hechos de los Apóstoles tenemos la ascensión de Cristo y Pentecostés, las cartas paulinas. San Pablo escribió las 14 cartas más famosas que existen en el mundo, y en ellas se resume todo lo que la Iglesia Católica enseña acerca de la fe y la moral. Estas cartas fueron dirigidas a diversas comunidades, y son Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Es importante señalar que existen dudas sobre si esta carta tiene origen paulino, debido a la diferencia de estilo y la concepción teológica. Algunos creen que lo escribió un oyente de Pablo. Cartas católicas. Se llaman católicas porque están dirigidas a los cristianos en general. En ellas se anima a permanecer en la sana doctrina y desenmascara a los falsos maestros. También se invita a hacer vida y obras de fe, practicando las virtudes cristianas. Son un total de 7 cartas en las que tenemos a Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Carta profética. Se le conoce como el libro de la revelación de San Juan, o más comúnmente llamado Apocalipsis. Es el único libro del Nuevo Testamento que se concentra por completo en la experiencia profética. Su uso de vivante simbolismo es también una característica distintiva. En este se describe el triunfo final de Jesucristo como Rey y de su pueblo futuro. Hola, mi nombre es Nayeli y en esta parte del tema te explicaré cómo citar un texto bíblico. Para empezar, un texto bíblico no se cita mediante números o tomos, sino más bien por la abreviatura del nombre del libro, seguido del capítulo y luego los versículos. Antes de continuar, debemos conocer cuáles son las abreviaturas de cada uno de los libros de la Biblia. Si quieres tomar nota, ponle pausa al video.
Continuemos. Para ello tenemos la siguiente cita bíblica. MT es la abreviatura del nombre del libro, en este caso del Evangelio según San Mateo. En nuestra Biblia encontramos el nombre del libro al inicio de la introducción y en cada página en la parte superior. Además, en el índice de la Biblia también encontramos cada uno de los libros con su respectiva abreviatura y página. El número 15 indica el capítulo del libro. Se identifica fácil ya que es el número grande que se encuentra en alguna página. En nuestra Biblia el capítulo sería el siguiente. El número 12 indica el versículo. Los versículos son los números pequeños de las páginas. En nuestra Biblia, el versículo sería el siguiente. Ahora, ¿quién dividió la Biblia en capítulos y versículos? La división en capítulos se debe a Esteban Lactón en 1214 y la división en versículos se debe a Santos Pagnini en 1528. Los signos. La coma. Se utiliza para separar el capítulo de los versículos. Todo número que vaya delante de la coma viene a ser el capítulo y todo número que vaya inmediatamente después de la coma viene a ser el versículo. Para ello, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a nuestra Biblia y buscamos el libro, que en este caso es el Evangelio de San Marcos. Luego nos dirigimos al capítulo 8 y finalmente al versículo 10. El guión se utiliza para señalar un rango entre versículos. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a nuestra Biblia y buscamos el Evangelio según San Lucas. Luego pasamos al capítulo 7 y por último a los versículos que son del 7 al 15. El punto. Se utiliza para separar un versículo de otro en un mismo capítulo. Su significado es igual a cómo se emplea la letra Y en uniones gramaticales. Vamos a nuestra Biblia y buscamos el libro, que en este caso es Primera de Pedro. Luego nos vamos al capítulo 3 y finalmente solo el versículo 1 y 7. El punto y coma. Este signo separa en particular una cita bíblica de otra y también puede hacerse entre distintos libros. Veamos los dos siguientes ejemplos. Vamos a nuestra Biblia y buscamos el primer libro de Reyes. Y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, nos dirigimos al capítulo 7, versículo 1, para luego continuar al capítulo 9, versículo del 1 al 7. Segundo ejemplo. Vamos a nuestra Biblia y buscamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16, para luego continuar con el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 15 al 17. Las letras. La S se utiliza para dar a entender que los versículos que siguen son del mismo tema que se está citando. Vamos a nuestra Biblia y buscamos el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 20 y el versículo que le sigue. Si en vez de una existen dos S, deben leerse los siguientes versículos que hablan del mismo tema. A, B, C. Si después de una cita bíblica se encuentran alguna de estas letras, significa que lo que estamos buscando en ese versículo se encuentran en la primera, segunda o tercera parte respectivamente. Por ejemplo, si vamos a nuestra Biblia y buscamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 53, y al tener la cita bíblica la letra B, significa que lo que buscamos se encuentra en la segunda parte de este versículo. ¿Sabías que existen 5 libros los cuales no poseen capítulos?
Para ello únicamente se hacen referencia a versículos. Estos libros son Abdías, Filemón, Segunda Carta de San Juan, Tercera Carta de San Juan y Judas. Como sabemos, hay muchos tipos de Biblia, pero ¿cómo saber si es la correcta? Aquí te mostraré unas 5 características de cómo saber si tu Biblia es católica. 1. Biblia Vulgata. En el año 382 después de Cristo, el Papa San Dámaso le pide a San Jerónimo que traduzca al latín las Biblias que estaban escritos en hebreo y griego. A esta primera versión se le llamó la Biblia la Vulgata, y esto significa Biblia del pueblo. A partir de esta Biblia es donde salen todas las traducciones. Número 2. La revisión. Según el Código de Derecho Canónico 825, toda Biblia que se requiera editar o publicar debe ser revisada por la Sede Apostólica o la Conferencia Episcopal. Número 3. Aprobación. Después de su revisión en la Sede Apostólica, se procede a su aprobación mediante 2 elementos. El nihil obstat, que indica que no hay ningún obstáculo para proceder. El imprimatur, que significa que se puede divulgar sin ningún problema. Estos elementos los podemos encontrar al principio de la Biblia. Número 4. Traducciones. Tenemos muchas versiones aprobadas. Entre ellas tenemos Nácar Colunga de 1944, una de las primeras traducciones católicas de la Biblia. Por su lenguaje es Biblia de estudio. Bober Cantera de 1947, conjunto más elaborado ya que expone criterios literarios, también considerada Biblia de estudio. Biblia de Jerusalén, 1967. Es una Biblia francés traducido al español. Es para uso científico. Biblia Latinoamericana, 1972. Es una Biblia tipo popular ya con un lenguaje alcance para todos. Número 5. Contenidos. La característica que más resalta de la Biblia católica es la contención de libros. Como sabemos, la Biblia católica consta de 73 libros. Que ahora sabemos elegir una Biblia correcta. Ahora, ¿en qué orden podemos leerla? Varias personas recomiendan que el mejor orden es de Génesis al Apocalipsis, pero esa es la manera más rápida en que una persona se aburra y abandone. Quiero aclarar que no hay un orden ya establecido por la Iglesia, pero hoy daremos a conocer uno planteado por el Monseñor de Brasil, Jonas Ávila. Para comprender la compleja pero necesaria palabra de Dios es necesario estar convencidos y tener la certeza de nuestra salvación. Por eso Monseñor recomienda empezar por el Nuevo Testamento, en especial por la primera carta de Juan, ya que ahí reafirma que Jesús es el Salvador venido en la carne para destruir el pecado. En el libro del Antiguo Testamento debería leerse en orden cronológico desde el origen hasta la venida de Cristo. Salmos es independiente de algún orden específico. Cualquier versículo de esta carta siempre nos brindará un buen consejo. Hola, mi nombre es David y continuando con el tema de la Biblia, ahora tocaremos las razones por las que debemos leer la Biblia. La razón número 1 sería para conocer a Dios. Sería para nosotros imposible saber algo de Dios si Él no nos hubiera revelado a través de su palabra. La razón número 2 sería para conocerse a uno mismo. Leerla te permite conocerte a fondo, pero no desde la óptica humana de juicio y condena, sino desde la mirada esperanzadora y misericordiosa de Dios. La razón número 3 sería para recibir luz. Siempre tiene un mensaje para iluminar tu situación actual. Siempre tiene algo pertinente que decirte. A veces te consuela, a veces te exhorta, a veces te tranquiliza, a veces te inquieta y te sacude. Pero puedes tener la certeza de que siempre te da lo que tu alma necesita. La cuarta razón sería para poder dialogar con Dios. Leer la Biblia te permite escuchar lo que quiere decirte, para luego poder responderle, dialogar con Él y con su gracia hacerlo vida. La quinta razón sería para poder participar en la reflexión y oración de toda la iglesia. Cuando lees los textos proclamados cada día en las misas o en la liturgia, te unes a millones de católicos que en ese mismo momento están leyendo, escuchando, reflexionando o orando con esas mismas palabras. La sexta razón sería para situarte dentro de la historia de la salvación. Leer la Biblia te permite descubrir cómo Dios se reveló al ser humano, cómo estableció su alianza con el hombre, cómo prometió su amor y su salvación y lo cumplió. La séptima razón sería conocer, comprender y amar a la iglesia. Leer la Biblia te permite
conocer la iglesia de la que formas parte, comprenderla y amarla más, y gozarte de ser parte de ella, sabiendo de que fue fundada por Cristo. Y aunque está formada por personas susceptibles a fallar, como tú o como yo, es guiada a través de la historia por el Espíritu Santo. La octava razón sería anunciar la buena nueva. Leer la Biblia te permite cumplir el mandato de Jesús de ir a todo el mundo a anunciar la buena nueva. Pero solo si conoces su escritura, puedes compartir su luz a otras personas. La novena razón sería para conocer y defender la fe. Dice San Pablo que todo texto de la escritura es útil para enseñar. Leer la Biblia te permite enfrentar a quienes atacan tu fe católica y responderles no solo con caridad, sino con argumentos sólidos. La décima y última razón sería para vivir con libertad y alegría. Leer la Biblia te da libertad y alegría, la libertad que gozan quienes abandonan la inmovilidad de las tinieblas y caminan hacia aquel que es la luz. La alegría de saber que Él está contigo hasta el final de los tiempos y la alegría de anunciarlo a los demás. Muchas veces nos preguntamos por qué cuando leo la Biblia no entiendo nada, o por qué, o qué me falta, o qué necesito para poder comprender la Biblia. O cuanto más leo la Biblia, más no entiendo. Esto nos pasa porque ciertamente necesitamos preparación para poder iniciar la lectura o estudio de la Biblia. Exige en nosotros paciencia, humildad y cierta disciplina, ya que la Biblia es como una pequeña biblioteca. Es por eso que vamos a tocar algunas disposiciones que debemos tener para leer la Biblia. Con fe y amor. Leer como si estuvieras oyendo a Dios mismo o leyendo una carta que Él te ha mandado. Las siguientes disposiciones serían con respeto y veneración. El respeto debe penetrar el contenido, considerando las palabras eternas que contiene como palabras que dan vida. La última disposición sería con espíritu de humildad, la cual se manifiesta cuando nosotros leemos la Biblia en diálogo con Dios, o como un hijo habla al Padre, o como un discípulo habla a su maestro. Ahora tocaremos algunas recomendaciones para leer la Biblia. La primera recomendación sería orar al Espíritu Santo para que nos dé luz y entendimiento. La segunda recomendación sería leer la Biblia no pretendiendo tenerlo todo ya entendido, porque como les dije anteriormente, tenemos siempre que leer la Biblia con humildad. La tercera recomendación sería leer la Biblia con frecuencia, para así beber más de la fuente. En otras palabras, nos quiere decir que hagamos un hábito la lectura de la Biblia, para así enriquecernos más de su palabra. La cuarta recomendación sería leer con el fin de amar y obedecer más a Dios, y también amar a tu prójimo. Como el mismo Jesús nos dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y la quinta recomendación sería no buscar en la Biblia ciencia natural, sino un mensaje espiritual. A continuación te daré algunos tips para que tengas una buena lectura de la Biblia. El primer tip sería, debes elegir un horario y un lugar cómodo. No es recomendable leer en la noche, ya que es muy fácil quedarse dormidos o sentirse cansados. Pero independientemente de la vida que llevemos, debes elegir una hora y el lugar más cómodo posible. Procura un ambiente de silencio. El segundo tip sería evitar leer rápido y de corrido, sino despacio, procurando entender lo que Dios quiere decirte, meditando lo que lees. Si no entiendes a la primera lectura, vuelve a leer el párrafo. El tercer tip sería, es indispensable tomar nota, ya que nuestra mente es frágil y olvidamos las cosas muy rápido. El cuarto tip sería, es bueno tratar de memorizar algunos versículos, ya que esos se pueden servir para superar algún problema propio o ayudar con un consejo a algún amigo o amiga. El último tip que te daría sería el siguiente. Después de alimentarte con el pan de vida, debes reflexionar y analizar haciéndote estas preguntas. ¿Cuál fue el mensaje principal? ¿Por qué quiso Dios que se escribiera eso? ¿Cómo puedo adaptar esto a mi vida?
También puedes hacer una oración pidiéndole a Dios para que te ayude a aplicar lo leído a tu vida. ¿Qué dijo el Papa Francisco sobre la Biblia? Nosotros los cristianos tenemos que tener un único objetivo en nuestra vida de fe, y es poner la Biblia en el centro de nuestra vida cristiana, para que ella sea una brújula, pero también para que ella sea como la primavera de nuestra vida espiritual, para que ella sea la que nos indique el camino a seguir, pero sobre todo porque, como decía San Jerónimo, quien desconoce la Escritura desconoce la persona de Jesús. Recuerda que la Biblia es como semilla, como fuego, como martillo, como lámpara, como miel, como pan, como leche, como lluvia, como espada. Como te habrás podido dar cuenta, en la primera parte del video, tanto Miguel como José mencionan algunos hechos que ocurrieron en el Pentateuco y en los Evangelios respectivamente. Estoy seguro que todos o la gran mayoría de ellos se te hacen familiar, ya sea porque te lo enseñaron en el colegio o porque lo vistes en alguna película de Semana Santa. Sin embargo, en la Biblia existen más acontecimientos, en la mayoría de los casos son pocos conocidos, pero que al igual que los que ya mencionamos tienen un mensaje muy poderoso para todos los hombres, como por ejemplo la historia del rey David y la lealtad verdadera de Ruth, ambos en los libros históricos de Primera de Samuel y Ruth respectivamente, la obediencia de Daniel y sus visiones, en el libro profético que lleva su mismo nombre, un gran ejemplo de paciencia y fe en Dios en el libro sapiencial de Job, la conversión de Saulo, quien pasó de ser perseguidor de cristianos a ser perseguido, esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la proclamación de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores en la carta profética de Apocalipsis, y muchos más, que para hablar de cada uno de ellos nos tomaría mucho tiempo, y este video sería demasiado largo. Por ello quiero invitarte a que descubras por ti mismo estas maravillas de la Sagrada Escritura. Si tengo la Biblia, ¿ya no necesito a la iglesia? Falso, realmente necesitamos a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo entregado por Él mismo para salvarnos. No podemos guiarnos solos. Ninguna de las profecías de la Escritura pueden interpretarse por cuenta propia. La iglesia, como madre y maestra, es la auténtica intérprete y formadora a través de sus pastores. Por ello, no te olvides de escuchar la Santa Misa, la cual se transmite todos los días a través de la página de Facebook de la parroquia La Sagrada Familia a partir de las 8 de la mañana. Hemos llegado a la parte final de este tema. Esperamos hayas aprendido un poco más acerca de la Biblia. Haremos una pequeña oración final. Para ello quiero pedirte por favor nuevamente que cierres tus ojos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Santa Escritura sintamos la presencia de Dios Padre, quien se manifiesta a través de la palabra. Abre nuestros corazones para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones del día a día. Derrama tu bendición en cada uno de nuestros hogares y cuida a cada uno de nuestros familiares en estos momentos de crisis. Sé nuestro guía, nuestro protector y consuelo. Amén. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y ya pronto nos volveremos a ver. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.